Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Irodache y estoy aquí junto a mi compañera Irene. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y bueno, quería, antes de comenzar con lo que es el webinar, quería haceros a todos los asistentes una pregunta, y es que, bueno, el webinar va a ser de formaciones y quería que nos escribiesen en el chat, o como si fuese una pregunta, como sea más cómodo, ¿qué problema habéis tenido con las formaciones? Es decir, si habéis tenido algún problema con alguna formación a lo largo de vuestra experiencia, y en caso de que hayáis tenido algún problema, decirnos cuál ha sido ese problema referente. Y como lo podéis escribir por el chat. Y antes de comenzar, pues nos gustaría saber un poquito vuestra experiencia y vuestro comentario. ¿De acuerdo? Vamos a un minutillo más para que os dé tiempo a escribirlo. Y aquellas personas que escriban lo vamos a ir comentando incluso, ¿de acuerdo? Sí, nos podéis dejar por el chat pues siempre vuestras preguntas, ¿vale? Y esa primera pregunta que ha lanzado ahí Servan, si habéis tenido algún problema. ¿Nos podéis confirmar si nos escucháis y nos veis correctamente? Nos comenta María del Carmen que se escucha pues cortado, no, si nos podéis decir, ¿vale? Que nos sale el sonido, no tengo ninguna opción para decir. Vale, ya vemos que estáis realizándonos ahí pues, pequeños problemas que habéis tenido y dudas. Entiendo que se nos escucha entonces correctamente. Lo vamos comentando y comenzamos en un minutito. Gracias a todo lo que estáis poniendo vuestra experiencia, vuestra anécdota, porque nos van a servir para luego poner casos reales y enfocar un poquito también el webinar a vuestros problemas que nos estáis comentando. No sé si nos podéis incluso dar alguna opinión más del sonido, porque hay dos compañeras que nos han puesto que se escucha un poco mal. Tenemos ahí varios, ¿no? Se escucha cortado y hay personas que se escuchan bien. Es verdad que si se escucha cortado no debería ser problema vuestro de que no tengáis activado el sonido, sino que o no se escucha o... Vale. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a Graciela, Juan, Margarita, Rocío. Gracias por los comentarios que nos estáis dejando. Rubén, que no me quiero dejar acercar a nadie. Gracias por todo lo que estáis comentando. Comentamos un poquito lo que habéis hablado. Vemos si lo resolvemos durante el contenido que tenemos ya previsto para el webinar. Si no, pues al final, si se escapa algo, le damos respuesta, ¿vale? Pero lo vamos comentando todas las experiencias que habéis tenido. La primera ha sido muy interesante, ¿no? ¿La esta? Sí, mira, justo nos comenta la compañera Rocío que tiene una duda con formaciones que son de entidades formativas, pero que no son servicios de prevención ajenos. Y claro, eso, Rocío, cuando veas, a medida que vaya avanzando el webinar, te vas a dar cuenta, va a tener claramente diferenciada para qué sirve cada formación, porque ambas pueden ser correctas, ambas son válidas. Lo único que hay que tener en cuenta es para qué la vamos a necesitar, a quién le tenemos que presentar esa formación, ¿de acuerdo? Así que prefiero incluso que vea el webinar, porque lo vamos a tratar, ¿vale? Pero muy interesante de lo que tú propones, de formaciones de entidades formativas y formaciones de servicio de prevención. ¿Son válidas ambas? Una sí, una no, lo veremos. Ahí también entra en juego si es de prevención, ¿no? Nos dicen que es servicio de prevención ajeno, otras entidades formativas, entiendo que es temática y ámbito de prevención de riesgos laborales, ¿no? Eso también. Claro. Y luego Rubén incluso dice que no hay un criterio único para realizar este trabajo. También, Rubén, con esto vamos a ver cómo la Fundación Laboral exactamente te dice cuáles son los oficios y qué formación necesita para cada oficio, ¿vale? Lo iremos viendo, aunque entiendo tu pregunta y creo que entiendo por dónde va. Nos dice Rocío, pues, por ejemplo, formaciones de altura y PEN, ¿no? Plataforma para elevar personas. También lo tenemos preparado, ¿vale? Para detallarlo y, sobre todo,
¿existe una normativa o no? ¿Un número mínimo de horas o no? ¿Un reciclaje? ¿Vale? Lo vamos a desarrollar en completo. Vale, ¿lo comento yo? Sí. Graciela nos comenta que ella ha visto con formaciones que, o sea, le solicitan formaciones que no son las del convenio. Son válidas estas formaciones. Es quizá un poquito relacionado con lo que ha preguntado antes Rocío, depende para qué. Es decir, en cada caso, pues, te sirve una, te sirve otra o te sirven ambas. ¿De acuerdo? Lo veremos también. Muy bien, bueno, muchas dudas con esto. Gracias, Juan, Lidia, Raúl. Sí, vale, lo vamos viendo, ¿vale? Juan, veo que nos dice, la ley exige formación teórico-práctica y cada día se ofrecen más cursos online o incluso los cursos del convenio de la construcción no tienen esa parte, la parte práctica. ¿Se puede validar esta parte práctica con experiencia del trabajador? ¿Alguna idea? Vale, pues ahí nos tenemos que basar pues en normativa, ¿no? Y luego pues al final el criterio, ¿no? Criterio del técnico y la peligrosidad de la tarea. Muy bien. Vale. Podéis seguir dejándonos y vamos viendo al final del webinar o a medio webinar pues el resto de dudas que os surjan y sobre todo si habéis tenido experiencias, pues nos comentáis, ¿vale? Vale. Muchas gracias a todos por haber preguntado y tener ese interés, se agradece. Y bueno, compartimos ya pantalla, ¿no? Sí, dejo ahí. ¿Hasta ya compartido? Sí. Vale, genial. Pues nada, para comenzar el webinar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar de sentencia, ¿de acuerdo? ¿Esto se ve si...? Sí. Vale. Mira que ya hemos hecho webinar, pero a veces se nos olvida el uso de la herramienta, ¿eh? Ya debéis estar viendo la pantalla, ¿vale? Y comenzamos un poco con el contenido. No lo he dicho, si alguien quiere colaborar con nosotros, nos puede levantar la mano y le damos paso, ¿de acuerdo? Para directamente interactuar. La sentencia, ¿de acuerdo? Vamos a analizar una serie de sentencias, 4 en concreto, respecto a formaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? La sentencia número 1, que hemos visto en el año 2022, una sentencia que llama mucho la atención. Un trabajador que estaba realizando trabajo en altura, en un andamio, acabó cayendo al suelo, se precipitó, se cayó al suelo y en esa caída falleció, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Tenemos por una parte la empresa y por una parte la defensa del fallecido con su abogado. La empresa alega que, bueno, que el trabajador ha cometido una imprudencia porque estaba trabajando en un andamio, trabajo en altura, y tuvo una imprudencia, hizo una acción imprudente, dado que no guardó las medidas de seguridad que se requieren para ese trabajo en altura. Entonces, alegan que la culpa no es de la empresa, que la culpa es del trabajador que ha tenido esa conducta imprudente. El abogado del fallecido, de la víctima, ¿qué alega? Dice, bueno, es verdad que el trabajador no ha tenido las medidas de seguridad necesarias, sin embargo, la caída de ese trabajador se debe a que el trabajador no tiene ninguna formación específica, no tiene ninguna formación de su puesto de trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Cuando se analizó este caso, cuando se investigó, resulta que el trabajador no tenía hecho ningún curso en materia de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Además de esto, lo encuentran como causa directa debido a que no sabía utilizar los EPIs porque no había recibido formación para ello, no sabía utilizar un arnés, no sabía que ahí quizás debería haber protecciones colectivas por ser de demasiada altura, no sabía cuál era la conducta imprudente y las que sí, las que no, porque no había recibido ninguna formación, y al final la empresa tuvo que indemnizar y se declaró en esta sentencia que la culpabilidad era de la empresa y no del trabajador por tener esa conducta temeraria. Aquí tenemos claramente que, aunque el trabajador realice una locura y veamos cosas que no podemos llevar la mano a la cabeza, el trabajador tiene que estar formado, tenemos que demostrar que el trabajador se le ha dado por parte de la empresa todas las formaciones, todos los medios adecuados para que él no haga esas conductas imprudentes. Esta sentencia número 1, del año 2021. La sentencia número 2, ¿de acuerdo? Despido procedente por no obtención del diploma. Aquí tenemos una trabajadora que llevaba muchos años en una famosa escuela de idiomas, ¿de acuerdo? Que certifican
niveles de IO. Y esta trabajadora, tras varios años de prestando a su actividad a esta empresa, resulta que la empresa acordó para todos los trabajadores que tenían que realizar un curso online para obtener un certificado y así acreditar que disponen de esos conocimientos para seguir trabajando en la empresa. Esta trabajadora suspendió ese examen y no pudo obtener su diploma. La empresa dijo, oye, mira, tú no has aprobado este examen, esta prueba que nosotros hemos hecho online para todos los trabajadores, te tenemos que despedir de forma procedente, sin indemnización. La trabajadora, eso le pareció que estaba mal, que no estaba en lo correcto, y recurrió a ese despido. ¿Qué se acordó? Se acordó que o bien la tienen que volver a transmitir, o bien que sean despido improcedente, abonando los 66.094 euros con 98. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque a lo largo de la vida laboral de esa trabajadora en la empresa no le hizo ningún curso, no hizo ninguna acción por la que la trabajadora tuviese durante varios años o varios periodos de tiempo, fuese recibiendo formaciones que le ayudasen a integrarse con los medios digitales. Entonces, ella no superó el examen porque no se adaptaba a esos medios digitales en los cuales se realizaba el examen y, por tanto, eso era culpa, entre comillas, de la empresa que no le había dado, no había hecho nada porque la trabajadora se integrase. El Estatuto de Trabajadores, aquí lo podéis ver, reconoce el derecho de todos los trabajadores a un mínimo de 20 horas anuales. Es decir, esto está recogido en el Estatuto de Trabajadores y garantiza que en un año 20 horas de formación. Estos trabajadores no habían recibido ninguna. De repente hace un examen, lo suspende y por ello no la pueden echar. La empresa no ha hecho el esfuerzo por formar a esa trabajadora, por adaptar a esa trabajadora. Bueno, la puede echar, pero con permiso. No, que me ha surgido a mí una idea de esto nos pasa a veces, nos consulta, bueno, con el nuevo servicio en el que ayudamos pues en la gestión íntegra de todas las formaciones, nos preguntan un nivel básico, tiene su parte teórica, ¿no? Y su parte pues online de información. Trabajadores que son muy mayores necesitan esa formación y tienen mucha dificultad para al final ponerse con los medios tecnológicos, ¿no? Claro. Con esas formaciones y con esas aulas virtuales, porque a día de hoy para nosotros la mayoría están al uso y seguro la hemos tenido que usar en algún momento, pero para ellos no. Entonces, al final se trata de no solo de la tarea de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que la mayoría de nuestro webinar hoy va en base a ese ámbito, pero darle la oportunidad, ¿no? Y al final la tecnología hoy día está ahí y tenemos que poner los medios, ¿no? Para que todos estén en igualdad de condiciones, para al menos eso, el ofrecerlo, ¿no? Como dice Selva en este caso, que de ahí viene la problemática de que ni siquiera se ha ofrecido, ¿no? Porque claro, el trabajador puede rechazarlo, evidentemente. Vale, pues la tercera. Aquí tenemos que un trabajador resulta que se tiene que ausentar durante un día para ir a la facultad y realizar un examen. El trabajador este examen lo tiene que realizar en horario laboral. El trabajador acude a hacer examen y al final de mes resulta que la empresa le ha quitado de la nómina el día correspondiente a cuando el trabajador se presentó al examen. ¿Qué pasa? Que hay un artículo en el Estatuto de Trabajadores que indica que, dado que el trabajador realiza unos estudios superiores para ser más cualificado y, por tanto, este estudio que está cursando puede ser en ocasiones incompatible con su jornada laboral, como por ejemplo presentarse un examen que era en turno laboral, la empresa tiene que retribuir ese día al trabajador. Es decir, si el trabajador se ausenta ese día y acude a hacer el examen, la empresa no puede descontarle de la nómina del salario ese día. Se lo tiene que abonar, independientemente de que no sea una formación obligatoria para su puesto. ¿De acuerdo? Porque no es una formación que la empresa le ha pagado, pero si el trabajador quiere realizar ese estudio universitario, si tiene que presentar un examen en horario laboral, la empresa no puede descontarle de su nómina ese. Y la última sentencia, aquí vemos la demanda de una trabajadora a una empresa por no tener preferencia de turno. Esta demanda es de una cadena de supermercados y resulta que la cadena de supermercados tiene turno de mañana y turno de tarde. La trabajadora quería obtener un título universitario y para ello la universidad era por la tarde y habló con la empresa para trabajar por la mañana. La empresa le dijo que no, que por la tarde hay más ventas
y tienes que trabajar por la tarde, que es incompatible el trabajo por la tarde y el estudio por la tarde. ¿Qué pasa? La trabajadora alegó esto y resulta que le tuvieron que dar la preferencia de elegir turno, la tuvieron que meter a trabajar en turno de mañana para que ella pudiese cursar los turnos de por la tarde, ¿de acuerdo? La empresa aquí, en esta sentencia, si la leéis, luego incluso lo podemos pasar si os interesa alguna, la empresa alega causa de que, oye, mira, es que tengo más ventas por la tarde, esta trabajadora no se puede ir. Pero esa demostración, que es lógica por parte de la empresa, tiene que quedar demostrada con números y bien analizada y bien atada para que eso realmente se demuestre que sí o sí tiene que ser así. Porque en este caso no lo pudieron demostrar y la trabajadora eligió el turno que a ella mejor le venía para su estudio. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo vemos cómo las formaciones, en este caso, benefician a la hora de poder elegir el turno para que sea compatible o bien, como hemos visto en el caso anterior, para por ejemplo, simplemente no descontártelo de tu salario y tú seguir creciendo a nivel laboral, a nivel incluso personal, porque simplemente quieren seguir aprendiendo, teniendo nuevos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto estas 4 sentencias, ¿vale? La de accidente, el despido improcedente, el carácter atribuido y la preferencia de turno. Y ahora va a comentar mi compañera Irene algunos aspectos más legales de la formación. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de las dudas que ya nos habéis planteado, ¿vale? Que lo tenemos aquí preparado para hablar de ello. En cuanto a qué formación es obligatoria para una empresa u otra, ¿no? Pues va a depender tenemos aquí, pues, atendiendo al tamaño de la empresa, al sector o a las tareas a desempeñar. Si nos centramos en qué formaciones son obligatorias sí o sí para todas las empresas de forma genérica, tenemos la formación en prevención de riesgos laborales, ese artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es obligatorio. Emergencias y primeros auxilios, que viene recogido en la misma normativa, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y nos surgen muchas dudas en los últimos meses ya. La formación en acoso laboral, ¿es obligatoria para todos los trabajadores? ¿Es obligatoria para todas las empresas? Tenemos que decir que es obligatorio en un caso que sí que lo marca la ley, ¿no? La ley de igualdad, la 307, y es en aquellos casos en los cuales la empresa tiene más de 50 trabajadores y, por tanto, está obligado a tener implementado y comunicado un plan de igualdad, ¿vale? En el resto de casos, si os leéis la normativa, esa ley se hace intuir que en todo caso es recomendable para todos los trabajadores. Ahora, no hay un número mínimo y a veces pues encontramos un artículo 19, ¿no?, donde ya hace mención a ese contenido, ¿no? Entonces, pues que sepáis que obligatoria sí que es en caso de tener implantado por normativa y por ley ese plan de igualdad, ¿vale? Que más de 50 trabajadores. Dependiendo del sector y de actividad, pues hay distintos sectores para los cuales hay formaciones que son obligatorias. Esos convenios, ¿no?, de construcción, metal, madera, vidrio y sus combinaciones y sus formaciones de oficio. El sector alimentario siempre va a requerir una formación en el manipulador de alimentos. Transporte por carreteras, el CAP, ¿vale? Tenéis ahí en normativa, digamos, entre paréntesis, toda la normativa de por qué se requiere y de dónde viene esa obligación. En transporte de mercancías peligrosas tenemos pues el permiso, ¿vale? Ese ADR, para el cual el operario está formado en mercancías peligrosas y su transporte, con toda la peligrosidad que conlleva. En el sector agrario, pues la capacitación de fitosanitarios, que además, dependiendo de las tareas, pues va a ser un básico, un cualificado, un fumigador, un piloto aplicador, ¿vale? Y luego, también existe, que muchas personas pues lo desconocen, el Reglamento Técnico de Seguridad Industrial, al cual le aplican a ciertas empresas de climatización en gas, protección contra incendios, equipos a presión, pues que sepáis que también existen ciertas formaciones que, en base a la instalación o mantenimiento, ¿vale?, también al final eso, a la categoría, ¿no?, y a la tarea del trabajador, se requieren unas formaciones específicas, ¿vale?, para esos sectores. Nos centramos en seguridad y salud laboral. Esa prevención de riesgos laborales que, bueno, la mayoría conocemos que se tiene que solicitar y se tiene que formar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales, pero cómo, cada cuánto, ¿vale? Eso nos crea mucha duda. Nos dice pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se tiene que formar a los trabajadores en base a sus riesgos, a los riesgos de sus tareas y de sus puestos de trabajo,
La formación tiene que asumirla siempre el empresario y que tiene que ser suficiente y adecuada, ¿vale? Suficiente y adecuada se puede medir en base a la peligrosidad de las tareas y tiene que ser suficiente y adecuada y adoptar, digamos, el empresario cuantos medios sean necesarios, ¿vale? Más allá de, pues, determinado presupuesto, presencial o práctica, equipo de protección individual, ¿vale? Todo eso también pues ligado a la formación. Tiene una obligación de medios, gratuita para el trabajador, como decíamos, y muy importante, adaptada al trabajador. Por ejemplo, entramos en el caso de ese nivel básico, que el trabajador pues, es muy mayor y no tiene los medios para hacer esa parte online. Lo idóneo, lo que se nos ocurre, pues a lo mejor buscar una entidad que te pueda dar esas 60 horas presenciales, ¿no? Al final, los servicios de prevención y las entidades formativas también se adaptan, ¿no? Y al final la cuestión es que la formación sea real y realmente, digamos, nutra, ¿no?, al trabajador para poder desempeñar esas tareas, ¿no? Ya sea un oficio, ya sea una supervisión, caso de nivel básico, pero que sí o sí pues tiene que estar al completo formado ese trabajador de forma real y adaptado a sus conocimientos. Certificado de formación del puesto de trabajo según el artículo 19. Es una formación que es obligatoria para todas las empresas. Todas las empresas tienen que formar a los trabajadores en los riesgos y las tareas de su puesto, ¿no?, relacionadas con su puesto de trabajo. Tiene que tener un contenido concreto, ser teórico-práctica, suficiente y adecuada y centrada específicamente en el puesto de trabajo, función de cada trabajador. Decimos que también tiene que ser adaptada, ¿no?, a la evaluación de los riesgos. Por ejemplo, pues si se cambian los riesgos de la organización o evoluciona el trabajo y las tareas ya no son las mismas, pues esa formación se tiene que actualizar o bien revisarse para ver si ese contenido que se dio, digamos, cumple, ¿no?, y el trabajador tiene todos los conocimientos para trabajar de forma segura con esos nuevos peligros, ¿no?, que se hayan podido dar con ese cambio organizativo. Se tiene que repetir periódicamente si fuera necesario, un poquito al hilo de lo de antes, y impartida por la propia empresa con recursos propios o a través de SPA, que eso también a veces genera bastante. Aquí quería comentar que quizás muchos de vosotros habéis visto formaciones del artículo 19, nosotros no la hemos encontrado. No tiene, como ha dicho mi compañera, no tiene un número de horas mínimo ni máximo, tiene que ser suficiente y adecuado, partimos de esa premisa. Y que vemos, a veces, no de forma habitual, pero en alguna ocasión se nos lo he encontrado. Formaciones del artículo 19, del servicio de prevención, de duración 30 minutos, media hora, y un temario que va desde la esquina superior izquierda de una hoja o 4 hasta la esquina inferior derecha, con 30 o 40 puntos de temario. Es ilógico, ¿de acuerdo? Si alguna vez veis eso, que sepáis que puede llamar la atención, ¿vale? Si eso luego se realiza alguna inspección y demás, y ven que el número de horas es 30 minutos, media hora, y ven un temario de que rellena una hoja entera, es cuanto menos, pues, sospechoso, ¿no?, digamos así. A ver, al final de lo que se trata en la normativa, con ese artículo 19, esa formación no obliga a un contenido mínimo, pero como dice, tiene que ser suficiente y adecuado y no puedes formar en media hora en una cantidad de riesgo y unas tareas que no proceden, ¿no? Al final, eso tiene que ir bajo criterio de ese técnico en prevención de riesgos laborales que está impartiendo esa formación, ¿no? Al final de eso se trata. Debe ir ligada a la evaluación de riesgos de la empresa, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es, si lo diremos más adelante, pero si el entorno cambia y hoy soy albañil en esta empresa, puede que no haga las mismas tareas ni el entorno sea el mismo que de donde vengo, ¿no?, de la empresa para la que trabajaba hace 2 años, ¿no? Entonces de eso se trata. Además que es obligatorio de cada empresario. El trabajador te puede venir con un diploma, pero el empresario tiene que formar a sus trabajadores según este artículo 19, ¿vale? Eso sí, es obligatorio de cada empresario y cada empresa. Nos centramos en convenios de construcción, metal, madera y vidrio y sus formaciones de oficio, y existe pues esa controversia, ¿no? No sé si se ha llegado a plantear la pregunta al principio, pero
¿Es esta formación, la del artículo 19 de la prevención de riesgos laborales del puesto de trabajo, convalidable con la de construcción, metal, madera, vidrio de oficio? Por ejemplo, esas 20 horas, ¿no?, de estructuras metálicas o 20 horas de albañilería. Deciros que no. O sea, no debería ser, salvo que un técnico en prevención de riesgos laborales de vuestro servicio de prevención ajeno, por ejemplo, os firme que ese contenido, un certificado, ese contenido es adecuado para esa formación según el artículo 19, pero tiene que ser bajo criterio de un técnico. El técnico, digamos, de tu empresa, de tu modalidad organizativa actual, ¿vale? Muy interesante, me parece que podamos leer una consulta que realizó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2018, ¿vale?, a la Dirección General de Trabajo, que os comento cuál fue la respuesta, ¿no? La podéis leer. Nos dice, el cumplimiento de esta obligación, la formación del artículo 19, no puede venir determinada por un convenio colectivo ni por un acta de comisión negociadora, sino por la verificación y constancia expresa del supuesto concreto de que la formación se ajusta al puesto de trabajo concreto. Al final, va a la redundancia, volvemos a decir que el trabajo actual, la empresa actual, la organización actual, y nos dice cuya obligación corresponde al empresario sin que pueda delegar esa obligación a una entidad como la FLC, que no es parte del sistema de organización preventiva en igualdad de relación con el empresario. Aquí la Dirección General de Trabajo lo deja muy claro, ¿vale? Conclusión, todas las empresas tienen que tener formados a sus trabajadores en base a los riesgos de su puesto de trabajo, en base al artículo 19, ¿vale? El resto de formaciones, en principio, salvo que indique el técnico PCL, bajo su criterio, pues no convalidan, ¿vale? No. Hablamos de dónde podemos comprobar esas formaciones que según los convenios están tipificadas, ¿no?, y con un contenido en concreto. Nos tenemos que ir pues a la Fundación Laboral de la Construcción. Tenéis ahí las dos webs donde os enlaza directamente, ¿vale?, a ellos. Y estas son pues aquellas formaciones que, este es un ejemplo de construcción, ¿vale?, sector convenio de construcción, para el ejemplo pues de ciertos oficios que tienen su formación específica, pues, al final albañilería, cimentaciones especiales, movimiento de tierra, ¿no?, todo la amplitud. ¿Cuáles son las combinaciones válidas según un convenio? Tenemos pues que hacer, si aplican estos convenios, 20 horas de oficio, que incluyen 14 horas troncales sí o sí, y luego sus 6 horas o 8, en el caso del metal, que sean específicas de cada oficio. Las combinaciones, como decía, pueden ser por 20 horas de oficio, nivel básico que ya incluye la parte troncal más las 6 o 8 horas de oficio, y luego 20 horas de otro oficio, ¿vale? Pongamos que queremos comprobar o van a trabajar para nosotros un albañil, ¿no? Ese albañil tiene 6 horas de albañilería. Y nosotros pues tenemos que pedirle esa parte troncal, ¿no? Le tienes que entregar el nivel básico junto a las 6 horas de albañilería o 20 horas de otro oficio, pongamos por ejemplo encofrado, junto a las 6 horas de albañilería. En el caso del metal, se estableció una prórroga en octubre de 2021 para adecuarnos a ese reciclaje que nos pedía desde hace ya bastantes años el convenio del metal. Desde octubre de 2022, el pasado año, es obligatorio que todos los trabajadores a los cuales les aplica el sector metal tengan un reciclaje de 4 horas de oficio cada 4 años, ¿vale? Es decir, ahora las formaciones del metal tienen una caducidad de 4 años. Tenéis por aquí también en la consulta, en la misma página web, podéis hacer consulta de qué FP o certificados de profesionalidad, ¿vale?, son convalidables por estas formaciones de oficio, porque las hay. Pues sobre todo muchos FP relacionados con electricidad, electromecánica, pues son convalidables, ¿vale? No todos, entonces pues habría que comprobarlo aquí en este lado. En cuanto a la homologación, ¿qué es lo que tiene que hacer un servicio de prevención ajeno para estar homologado? Y nosotros, ¿cómo comprobamos, más que nada, pues que un servicio de prevención ajeno está homologado por la Formación Laboral de la Construcción o del Metal y que ese diploma o esa formación realmente cumple con la homologación, ¿vale? Porque se nos puede dar el caso de que quizás el servicio de prevención está homologado, pero la formación no está homologada por, como veremos ahora, un pequeño requisito adicional, ¿vale? Nos dice el artículo 137 del Convenio General de la Construcción que son ellos mismos en la propia FLC o Fundación Laboral del Metal, ¿vale?, quien puede impartir esas formaciones, o bien
aquellas entidades o empresas a las cuales la FLC homologue. Tendrá un número de registro que es como su DNI de homologación, ¿vale? Y requisito para que sus formaciones estén homologadas es que deben comunicar a la FLC o Fundación Laboral del Metal la impartición de esa formación, ¿vale? Es decir, esa formación y cada diploma debería llevar un código de curso para el cual se asigna y le asigna la FLC y certifica que esa formación evidentemente ha sido comunicada, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo, este es un modelo de un servicio de prevención ajeno, el modelo puede ser totalmente distinto, pero para que veáis en amarillo, pues el nombre de la entidad que imparte, el número de registro de la entidad, que normalmente también va a venir junto a ese loguito de la TPC o de la Fundación Laboral de Metal, ¿vale? Suele venir. Y esto que aparece por aquí en naranja junto al código AND, ¿vale? Esas tres primeras letras identificativas, es el número de registro de la acción formativa, ¿vale? Entonces, digamos que eso ya nos da las pistas para bien comprobar nosotros o a priori, pues, pensar que esa formación evidentemente es homologada y acreditada en base a los criterios, ¿no? De la Fundación Laboral de la Construcción. En la propia página web tenemos aquí formas de comprobarlo. En el enlace que vimos pues, de diapositivas anteriores, ¿vale? Podéis comprobar aquí metiendo la entidad para la cual pues, queréis hacer una formación con un servicio de prevención y no tenéis claro si está homologado o no, ¿vale? Porque sea de nueva creación y no, o por al final seguridad, ¿no? Aquí ponéis su nombre, podéis meter también su CIF y le dais a buscar y os aparece si está dado de alta y homologado o no. Si, por ejemplo, estamos revisando, ¿no? Nosotros revisamos mucha documentación y hay servicios de prevención ajena o entidades que en su momento, hace muchos años, estaban homologadas, pero ya no, o sea, incluso se han dado de baja, ¿no? Y también cada vez más hay más fusiones, ¿no? También entre servicios de prevención ajenos, pues meteríamos aquí su CIF, su número de registro de la entidad, si lo tenemos ya por un diploma, le damos a buscar y nos aparecerá, por ejemplo, que esa entidad, ese servicio de prevención estaba dado de alta en 2013, pero en el año 2020 pues se ha dado de baja. Si la formación estaba impartida en esa fecha, en ese rango de fecha, esa formación pues, o esa entidad estaba homologada en ese rango y entonces pues a priori esa, digamos, es totalmente válida más al criterio de la Fundación Laboral, ¿no? Nos metemos en otro sector, ¿no? Minería también tiene sus formaciones específicas, ¿vale? En este caso muy parecidas a de los convenios del sector de construcción de metal y son unas 20 horas de oficio, ¿vale? Con un reciclaje cada 2 o 4 años, dependiendo del puesto, de 5 horas. Comentaros también, muchas veces, pues, a veces lo desconocen, ¿no? Las personas que revisan documentación o se le llega, pues, algún... No son expertos en el sector, ¿no? Algunas de estas formaciones, ¿vale? Que las podéis ver pues, en esta ITC, ¿vale? La 2102, el listado más amplio, y que sepáis que también hay convalidaciones con el sector, por ejemplo, de la construcción, ese segundo ciclo de oficio de la construcción. Se nos puede dar pues, convalidaciones con movimiento de tierra o, por ejemplo, cimentaciones especiales. Esto es una captura, pero que sepáis que la lista es muy amplia, es una tabla bastante amplia. Nos metemos en una de las dudas que os surgían cuando hemos empezado el webinar. Formaciones en base a un determinado riesgo especial, ¿no? A una tarea que, por ejemplo, estamos hablando de caída en altura, riesgo eléctrico, espacios confinados, ATEX, ¿vale? Productos químicos. Y existe la duda. Ya sabíamos que podía salir. ¿Es obligatorio un número mínimo de horas en un reciclaje para estas formaciones? No tenemos una normativa específica. Nos tenemos que guiar por la ley de prevención y ese artículo 19 de que tiene que ser suficiente y adecuado. Suficiente y adecuado sin un reciclaje que nos obligue. En este sentido, vale. Decíamos, no, la normativa no nos obliga, pero si os fijáis en la pequeñita aclaración que tenemos puesta por debajo, que nos hace pensar la lógica, sin ser nosotros, pues, formar parte de un servicio de prevención ajeno y ser formadores, ¿no? De estos especialistas en estos temas. ¿Qué nos hace pensar la lógica? Pues vamos a ver,
qué tareas serían, la peligrosidad y, en todo caso, que sea necesaria y suficiente, ¿no? Hay veces que nos encontramos, lo que hemos comentado antes, formación en altura de 2 horas online. Pues no tiene mucho sentido. Y hay formaciones que cuando te subes a una torre o, por ejemplo, en un andamio, que ya no son 2 metros, son 30. Y a lo mejor espacios confinados, ¿no? Que tiene que, a altura de espacios confinados van ligados muchas veces a una evacuación y a un rescate. Si no tienes parte práctica, no un supuesto práctico, que también se nos puede dar en temario, sino parte práctica como tal. ¿Cómo vas a llevar a cabo esa situación de 1 a 1? Que tiene que haber un recurso preventivo para ese rescate y, ¿no? Al final, misión amplia para garantizar la seguridad del trabajador, ¿no? Si luego sucede un accidente y vemos que lo que había era un pequeño renglón, de a lo mejor en base a 2 horas de un artículo 19, eran 15 minutos de riesgo en altura, seguramente la sentencia, como nos ha mostrado Selva, no vaya a ir nunca a favor del empresario, sino que ahí no había formación para ese riesgo. No la había, sí, al final la tarea era pues montarte a 30 metros en un andamio, ¿no? Lo recomendable, pues que eso, que sea necesario y suficiente, con los contenidos adaptados, completos y sobre todo pues en función de la peligrosidad de los trabajos. Recomendable que sean teórico-prácticos y con un reciclaje periódico. Al final todo se olvida y también pues cogemos pequeñas manías, ¿no? Que nos creemos que es lo correcto y los trabajadores pues a pie de calle más. Y ese reciclaje siempre, cuando hay peligrosidad, es conveniente. Nivel básico. Hablamos de nivel básico, pues simplemente comentarnos, ¿no? Está pues sector metal, sector construcción, su mínimo de hora y que sepáis que el artículo 35 del Real Decreto 3997 nos dice que conocemos la mayoría de esas 50-60 horas. Comentaros que pueden realizar funciones de nivel básico con una formación de 30 horas en el caso de que no supervisen tareas relacionadas con el anexo 1, que son de peligrosidad, y que no pertenezcan pues, a esos convenios, ¿no? A ese convenio de construcción o metal que ya superan esas 30 horas por obligatoriedad. De nuevo, un poquito ligado a las formaciones de altura, esas formaciones que tienen que ver con el uso y manejo de maquinaria o equipos de trabajo. Carretilla elevadora, PEM, grúa. Tenemos dos normativas. Una es la norma UNE, ¿vale? Que es, como sabemos, es de recomendada, sino que no nos obliga ninguna ley a basarnos en su criterio, pero son recomendadas porque la verdad que al final amplían, ¿no? La seguridad en este sentido. Y luego, según el Real Decreto 1215/97. La norma 1 lo tenemos claro. La norma 1 nos dice todo y nos especifica todo, pero es verdad que no existe ninguna ley aquí en España que nos obligue a formar en base a estos criterios, ¿no? Que sean teórico-prácticas, con formación inicial y renovación cada 5 años, y dependiendo en función del tipo de maquinaria que se maneja, pues un número mínimo de horas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que si nos queremos basar en esa norma 1 y están esas especificaciones, luego está ese 1215 que no nos especifica un contenido mínimo, ni un número mínimo de horas, ni un reciclaje. De nuevo, el tener un poquito la visión amplia e ir más allá de la normativa. Si vamos a coger una carretilla elevadora o una grúa, es suficiente con una formación donde no se haya enseñado el uso y manejo, donde, por ejemplo, no haya una parte práctica. La lógica nos hace pensar una vez más que no. Y si al final os aplica, por ejemplo, construcción, tenéis que tener vuestra formación de oficio, ejemplo, aparatos elevadores, siempre el técnico os debería recomendar o va a recomendar el hacer una formación teórico-práctica y sus reciclajes correspondientes, porque al final los riesgos y los accidentes que suceden pues no son precisamente leyes, ¿no? No sé si habéis tenido alguna experiencia, nos podéis comentar, ¿vale? O si os surge la duda, o bueno, simplemente pues cómo lo lleváis a cabo vosotros, ¿no? Si tenéis trabajadores con este tipo, ¿soléis hacer formaciones según norma UNE o con parte práctica o nos quedamos en ese convenio, ¿no? Con esa formación presencial. Nos podéis comentar y lo vemos, ¿vale? Vale. En este sentido, vamos a hacer
ahora mismo ya, digamos, dejamos un poco en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Espero que haya sido interesante, nos comentáis. Y vamos a hablar, pues, de esa formación relacionada, pues, con la mayoría de sentencias que nos ha comentado Selva, que no son como tal de seguridad y salud laboral, pero al final es un derecho que tiene el trabajador y dan un valor añadido, ¿no?, a toda organización y a toda empresa. Comentaros eso, que no nos quedemos en el mínimo, no nos quedemos en lo que se nos exige con ese artículo 19 y esos oficios de construcción. Vamos más allá, ¿no? Vamos a hacer que de verdad pues no haya accidentes y que las formaciones sean prácticas y den valor y crecimiento a los trabajadores, ¿no? El valor añadido pues, que puede dar todo tipo de formaciones a empresas de trabajadores pues es una ventaja competitiva. Al final esas nuevas tecnologías, las tendencias, ¿no?, que a día de hoy pues están en los sectores y sobre todo pues la igualdad de oportunidades nos pasa mucho con aquellos colectivos que son pues de exclusión, ya sea por una edad más elevada que la media de la plantilla o por diversos motivos. Ayuda a la prevención de accidentes, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos si la producción nos lo permite y, por ejemplo, esos créditos formativos que vamos acumulando a lo largo del año, ¿por qué no aprovecharlos, ¿no?, para ganar en seguridad para los trabajadores? Esto también nos hace que reduzca pues, el absentismo laboral, trabajadores formados también en base a sus necesidades. Vamos a escucharlos, ¿no? Vamos a ver en qué les gustaría formarse, porque a lo mejor lo ideal es que tengan relación no directa con sus tareas, pero bueno, nosotros tenemos compañeros, un compañero en concreto, que ha pasado pues del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y de, al final, ser gestor, asesor y validador documental al Departamento de Desarrollo de Informática, porque le gustaba eso de inicio, lo tenía siempre ahí, y oye, pues se le ha dado la oportunidad y a día de hoy está haciendo algo que también le gusta, ¿no? Entonces, un poco eso. Ayuda a afrontar los retos actuales y el propio beneficio, ¿no?, de la formación bonificada. Yo aquí dejo paso a Selva, que os va a contar un nuevo servicio que tenemos. Estamos muy contentos porque la verdad que hemos ayudado a muchas empresas y estamos muy contentos con, digamos, la respuesta que hemos tenido de algunos de vosotros y de muchas empresas, ¿no? Dejo ahí a Selva que nos cuente. Sí, justo precisamente porque hemos visto que es una tarea tediosa, me veo ahora la necesidad de formar a los trabajadores, no encuentro convocatoria, es un aspecto legal que sí o sí hay que dar a los trabajadores, porque lo contrario es incumpliendo una ley. Entonces, dado que hemos visto que es una tarea tediosa y que pues, puede ser problemática en una ocasión, decidimos pues aportar nuestra solución, dar nuestro aporte de valor. MetaAcademy es el servicio, somos una entidad organizadora de formación. Tenemos tanto la parte de convenio construcción, convenio metal, con formaciones presenciales de la propia fundación, como las formaciones online, que permiten la modalidad online, y que no solamente se centran en la parte de prevención. Aquí tenemos cursos desde acoso laboral, ofimática, sobre el nuevo reglamento que van saliendo de aspectos que se van legislando. En total, unos 4.000 cursos online, un catálogo online. ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestra gambata? Nosotros tenemos los clientes repartidos, nuestros usuarios están por todo el territorio nacional. Para llegar a todos nuestros usuarios, nosotros hemos centrado este servicio en desplazar, en conseguir que la formación se realice en el propio centro de trabajo de los clientes y que no sean los trabajadores los que se tengan que desplazar a un centro formativo a realizar la formación. Por lo tanto, creemos que con esto facilitamos aún más, damos toda la opción a la empresa para que sea lo más cómodo para ellos, desplazando a los formadores al propio centro de trabajo de nuestros clientes. ¿Qué más podemos ofrecer de valor? El plan formativo anual. Esto es lo ideal. Esto en la empresa, aquellas que, digamos, elaboran durante un año, por ejemplo, ahora en 2023 se ha comenzado un plan sobre formaciones que se van a realizar en la empresa, qué formaciones son necesarias, cuál hay que hacer un reciclaje porque hace ya algunos años que se han hecho, cuáles son las nuevas que queremos introducir para que aporte valor, etcétera. Todo eso forma un plan anual que tiene las 4 fases que podemos ver a la izquierda, de detección de necesidades, el diseño de ese propio plan, la puesta en marcha y la evaluación. Cuando ya se ha llevado a cabo, decir, oye,
esto a mí me ha ayudado, realmente se han cumplido todas las formaciones, porque ¿qué nos podemos encontrar? Nosotros podemos tener un plan formativo muy completo y muy trabajado y nos podemos encontrar que por causa de la producción, digo, mira, es que yo en el plan formativo tenía planeado en enero formar a 10 trabajadores y resulta que es que he tenido un pico de trabajo increíble y estamos en marzo, abril y no he podido formarlo todavía. Pues este plan lo que permite es que esas formaciones no se queden en el olvido, que como estaban planeadas en enero, que no se hagan, sino que intentar integrarlas a lo largo de todo un año y así poder llevar a cabo todo el plan que teníamos en mente. Nosotros desde aquí, desde Metacadry, también a aquellas empresas que quizás no saben cómo enfocar su plan, no saben muy bien qué necesitan, siempre decimos que pueden contar con nosotros, pueden contar con nuestros servicios y nosotros le ayudamos a plantear el plan, le ayudamos con la bonificación, nosotros mismos somos los que ayudamos con la gestión de la bonificación y, en definitiva, que la empresa tenga todo trabajador esté informado adecuadamente en función de su puesto y que tengan todas las formaciones al día y que sea lo más cómodo, que no sea un dolor de cabeza para aquellas personas que tienen que desarrollar un plan formativo, que sea lo más sencillo y sea algo agradable. Y también queríamos comentaros que tenemos cursos propios elaborados por nuestro departamento de orientación. En concreto, el de que podéis ver ahí, el de experto en coordinación de actividades empresariales, que es un curso precisamente hecho por compañeros que llevan muchos años de experiencia en la CAE, trabajando con plataforma CAE, y pretende dar ideas globales, ideas específicas sobre todo lo que es el uso de una plataforma CAE, cuáles son los agentes que intervienen, cuáles son los problemas que más nos encontramos y cómo poder solucionarlo lo antes posible. Y con este certificado que damos una vez que se realiza el curso correctamente, pues garantizamos que ese alumno que ha superado el curso cuenta con unos conocimientos intermedio avanzados sobre plataforma CAE y coordinación de actividades empresariales. Gracias, Selva. A mí me gustaría hacer una pregunta aquí al hilo, si vosotros en vuestras empresas, aunque no gestionéis el apartado, las formaciones, ¿no? Ese departamento, si en vuestras empresas habéis tenido alguna vez pues formaciones a medida, nosotros lo llamamos a medida, se desplazan hasta vuestras instalaciones y digamos el técnico pues forma a 15 trabajadores, por ejemplo, que no sea pues eso, no sean esas formaciones de artículo 19, sino que sean pues digamos formaciones pues más amplias de mayor número de horas con esa flexibilidad. Y nada, vamos a ver vuestras preguntas, ¿vale? Todo lo que os haya surgido nos podéis decir y lo vamos viendo. ¿Tenemos algo de la UNE? Sí. Dale a dejar de compartir. Vale. Sí, dejamos de compartir. Vale, listo. A partir de... Vale. Vale, vamos por aquí. Vale, si el convenio de la, dice Mercedes Palma, si el convenio de la, creo que falta ahí un poco de información, si el convenio de la no especifica formación mínima. Vale, voy a intuir, ¿vale, Mercedes? Si entiendo que si es un convenio que no pertenece pues, a los sectores que hemos hablado, construcción y demás, no especifica formación mínima. No sé si me estás queriendo decir eso, pero como mínimo lo que hemos dicho, formación artículo 19, ¿vale? De prevención de riesgos laborales. Vale, María del Carmen nos menciona la ley orgánica de igualdad y nos dice que las medidas deben negociarse con la representación de los trabajadores, por lo que en el seno de esta negociación debería establecerse cómo se va a sensibilizar, informar y o formar a los trabajadores y a quién y la no obligatoriedad o no. Vale, muy bien, María del Carmen. Gracias ahí por la anotación. Vale. Bárbara nos dice, a nosotros nos han denegado formación según artículo 19 impartida por la empresa, indicándonos que siempre debe ser realizada por SPA. ¿Es correcto?
Bárbara, ahí todo tema delicado. Hay matices. Hay matices porque, como hemos visto, tiene que ser un trabajador designado y tiene que tener su formación, tiene que tener formación en prevención de riesgos laborales para que esté capacitado y para que esa formación sea adecuada. Lo ideal, no tienen que formar un servicio de prevención propio ni mancomunado para que un técnico contratado por la empresa pueda impartir esas formaciones según el artículo 19. Pero es verdad que son la mayoría de casos en los que se suele dar. Al menos, Bárbara sí que tiene que estar formada, ¿vale? Ese técnico tiene que tener al final los conocimientos, ¿no? Para impartir una formación en prevención de riesgo laboral. Pero sí es verdad que sí que lo puede impartir un técnico que pertenece y contratado por la empresa. Aquí tendríamos que ver el diploma, quién lo imparte, qué estructura preventiva tenía adoptada, y claro, no es solamente ver si eso va a ir o no, sino que tenemos que ver qué más hay, porque puede ser que se vaya, puede ser que no. Depende un poquito de la estructura que haya detrás. Vale. Navidad comenta la conveniencia. Convenio metal, cómo se convalidan las conformaciones profesionales, las formaciones de oficio. Pues Ana, está recogido en la página, lo hemos comentado, no sé si tu pregunta ha sido antes, en la página de la Fundación Laboral de la Construcción y del Metal hay un enlace, lo hemos mostrado en presentación. Si tenéis alguna duda y nos queréis pedir la presentación, la pasamos, ¿vale? Nos escribís y os la paso. ¿Cómo se convalida? Viene ahí un enlace donde viene una tabla muy intuitiva de que FPs convalidan con, por ejemplo, una formación en electricidad, ¿no? Que es la mayoría van ligadas a electricidad, a esa alta y baja media tensión. Y hay un listado bastante amplio. Vale. Marta pregunta de si la formación del artículo 19 la puede dar un técnico en prevención del servicio de prevención propio o un técnico que no sea del servicio de prevención. En este caso, tenemos que ver qué estructura organizativa a nivel de prevención tiene la empresa. Tenéis vosotros una empresa. Si vosotros tenéis un servicio de prevención propio, esa formación, como servicio de prevención propio, habéis recibido auditoría y tenéis las tres especialidades seguramente cubiertas, pues la formación del artículo 19 la puede impartir aquel técnico que conste en la auditoría como un técnico en prevención de la especialidad de seguridad del trabajo. Ahí podemos ligarlo con lo que nos decía la Dirección General de Trabajo a la duda del inspector. Nos dice que tiene que pertenecer a la modalidad organizativa que tenga la empresa claro. En ese momento, ¿vale? Entonces ahí pues debe ser o un designado técnico PRL designado propio o que la modalidad organizativa tengáis asumido como propia, ya bien simplemente para la mejor seguridad, ¿no? Pues sería válido. Claro. Raúl nos pregunta que qué pasó con las 8 horas de la formación inicial de TPC. Buena pregunta, Raúl. Eso no lo hemos incluido. ¿No? Buena puntero. Entiendo que te refieres a las 8 horas de aula permanente. Sí. Porque nosotros hemos incluido, en el webinar, no sé si te has podido fijar, las 8 horas del convenio del metal, que esa sigue siendo vigente. Las empresas que son únicamente el metal y no metal construcción, únicamente el metal, tienen formaciones de 8 horas que son totalmente válidas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles no son válidas? La de aula permanente, ¿de acuerdo? Esa estaban reguladas y no sé exactamente el año, pero actualmente, en 2023, llevan, no me atrevo a decir años, llevan varios años que no están reguladas, no son vigentes. Son... Ya no, lo tendríamos que buscar para ver en qué año ya dejaron de existir esas 8 horas para formar parte hace 14. Claro. Sé nivel básico, que es en metal diciembre de, si no me equivoco, 2009-2010, lo tengo en presentación, y septiembre de 2007, construcción. ¿Vale? Las 50-60 horas, que nada tiene que ver con lo que estamos tratando, pero bueno, habría que consultarlo, ¿vale? Claro. ¿En qué año exacto dejaron de...? Pero aquí importante, las 8 horas del metal, ya digo, siguen existiendo, que son oficios 8 horas de metal, pero la que ya no son vigentes y la información que no es válida es la de aula permanente, de 8 horas, ¿de acuerdo? Aula permanente ya no es válida. Vale. La presentación inmaculada la podemos mandar, de hecho se manda, si no de forma automática.
la vídeo, la presentación, si la queréis, lo podéis dejar por el chat y nos la pedís, o bien solicitarlo por correo, ¿vale? A webinar@metacontratas.com, o es verdad que al final el webinar se os envía desde info@, pues si contestáis a info@ y nos la pedís, también os la enviamos. Vale. Y también Inmaculada nos pregunta si ya hay una formación de 20 horas, ¿se puede combinar solamente hacer la específica? Claro, las combinaciones, seguramente sea construcción metal, 20 horas, incluye las 14 horas troncales, esas son obligatorias. ¿Vale? Luego, si ya tiene esas 20 horas, quiere hacer una específica de 6 horas, pues perfecto, 20 más 6 es perfecto. ¿Vale? Marta nos pregunta también de la norma, vale, la norma UNE, si quieres. La formación de riesgos especiales cuando se requiere que sean según norma UNE. Riesgos especiales te refieres a esa uso, ¿no? De, como hemos dicho, plataforma elevadora, carretilla elevadora. Lo hemos comentado. Habría que irse a la norma UNE de referencia, ¿vale? Hay una para carretilla, hay otra para plataforma y, como hemos comentado, hay un número mínimo de horas. Es verdad que hay que leerse la norma para especificando en función del tipo, del número de trabajadores. En función de eso, hay un número de horas para tanto la parte teórica como práctica. O sea, varía mucho. Eso es verdad que se tendría que ver el caso con a cuántos trabajadores se forma a la vez, o si es solo uno, o si son 10. Todo va muy regulado. La verdad es que la norma UNE al final favorece mucho la prevención y está todo muy estudiado. Simplemente puedes comentarte que el reciclaje se hace cada 5 años y el número mínimo de horas y pues, va en función de eso, ¿vale? De la particularidad. Normalmente suelen ser unas 8 o 10, ¿vale? Y luego los reciclajes. Pero bueno, es que depende de eso, digamos, incluso de los alumnos que están inscritos a ese curso. Norma UNE, cuando hablamos de formación en norma UNE, tenéis que entenderlo como es distinto de una obligatoriedad. Norma UNE no tiene nada que ver con artículo 19, una ley, no tiene nada que ver con un convenio que también te obliga a la ley. Norma UNE es calidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que suelen ser muy aceptadas porque son formaciones con un buen temario, contemplan varios puntos interesantes para el trabajador y se suelen pedir, pero no está obligado. O sea, no hay nada en la ley que te diga que sí o sí norma UNE, porque norma UNE es calidad, ¿de acuerdo? Artículo 19, convenio, esto es ley, esto es sí o sí, o sea, esto no lo podemos vulnerar, pero norma UNE, formación según norma UNE, es calidad. ¿Qué pasa? Que son tan completas y tienen tanto renombre y son tan productivas que en la práctica suelen ser las que se realizan y son una de las mejores vistas, una norma UNE, pero no te obliga. Raúl, al hilo de lo que nos comentas, de la sentencia que pues, ha causado tanto revuelo en base a la prohibición o no del uso de créditos formativos para la prevención de riesgos laborales, te comento, Raúl, que al final no está sucediendo lo mismo ni siquiera bajo el criterio de la Fundación Laboral de la Construcción en unas comunidades y en otras. En unas se ha prohibido, en otras continúa siendo bonificable, en la propia Fundación Laboral de la Construcción, y ahí todavía pues yo creo que queda mucho por ver. Comentaros, no podemos decir nada, podemos decir pues nuestra opinión o sobre todo analizar la sentencia, ¿no? Comentaros que estamos intentando pues preparar un webinar, ¿vale? En el cual pues expertos en la materia, no seremos nosotros, con criterios de análisis de esa sentencia, nos la detalle y nos diga un poco pues qué opciones hay y si de verdad pues se podría o no. Os adelanto un poco de lo hablado con distintos consultores. Depende de si la formación es para el oficio o si es para una... No me quiero meter yo mucho a confirmar nada, pero, por ejemplo, un nivel básico y le quieres dar la oportunidad al trabajador no de supervisar y de crecer, depende. Al final, el criterio es ambiguo, ¿no? Y, en principio, no hay nada tajante. No sabemos qué es lo que va a ocurrir y si, por ejemplo, pues, al final todas las entidades, todas las fundaciones de la construcción en todos los ámbitos, en todo el ámbito nacional, va a dejar de significar. A día de hoy todavía no está pasando. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por los comentarios, que se nota que cuentas con experiencia y están al día un poquito de cómo está el tema actualmente. Muy buena pregunta que nos ha realizado. Al hilo de esto, pues los consultores también nos decían, al final hay que tener cuidado porque
pues hay muchas empresas, ¿no? Grandes empresas han salido los casos que se han deducido de seguros sociales barbaridad de número de cursos que ningún empleado ha hecho, ¿no? Entonces, al final de eso se trata, de formar y de que las cosas se hagan bien y para un uso efectivo, ¿no? Y una capacitación real. Claro. Entonces, bueno, pero yo digo eso, lo estamos intentando organizar y esperamos tenerlo pronto, ¿vale? Con un criterio técnico para daros luz. Rocío nos comenta que respecto al tema de formaciones de servicio de prevención y formaciones del convenio, de entidad homologada. Rocío, si en tu caso es empresa de construcción metal, ten en cuenta que es responsabilidad de la empresa a cada trabajador que entra a trabajar darle la formación del artículo 19, sí o sí. O sea, cualquier trabajador que entra a la empresa, formación del artículo 19, ¿vale? Que a tu empresa aplica convenio de construcción o metal, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, construcción. El convenio de tu empresa regula que ese trabajador tiene que recibir una formación específica de su oficio, ¿vale? Por ejemplo, albañilería. Ese trabajador tiene que tener una formación de albañilería de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿de acuerdo? Por tanto, el artículo 19 de servicio de prevención, sí o sí, y como te aplica construcción, te tienes que ir al convenio y ver que te piden la formación de su oficio. Y tienen que tener ambas, la de albañilería, que es el ejemplo que estamos poniendo, y la del artículo 19. Creo que a lo mejor también tu duda podría ir, Rocío, encaminada a si una formación impartida por un SPA que no está homologado o una entidad que no está homologada puede impartirla y ser válida, ¿no? Para el convenio del metal. Ahí entra en juego pues una sentencia que indicó que en la TPC era discriminatoria para el resto de entidades. En este sentido, lo que sí os podemos decir a ciencia cierta es que el Convenio General de la Construcción y el del metal indica que los contenidos tienen que ser idénticos y exactos a los cuales veis en su página web, ¿vale? En la captura que os hemos indicado. Si no se respetan esos contenidos, no es válida. Si sucede cualquier cosa o tenéis una excepción, no sería válido en ningún caso, ¿vale? ¿Qué nos garantiza el que un servicio de prevención ajeno y una formación esté homologada y comunicada a la Fundación Laboral de la Construcción o del metal? El propio criterio de una entidad formadora o de un servicio de prevención ajeno con sus técnicos que estarán especializados, ¿no? Y una segunda acreditación de una empresa externa como es la Fundación Laboral de la Construcción o del metal que ha estudiado y ha analizado y al final le ha dado, digamos, ese privilegio y esa homologación a esa entidad, ¿no? Al final de lo que se trata es un poco de calidad, ¿no? En el sentido de que nos garantizamos que además de que los contenidos son los de convenio, según pues, el sector, está, digamos, pasado por una determinada auditoría, ¿no? Una empresa. Claro. Vale. Nos dice Charo, ¿qué hacemos si el trabajador se niega a asistir a la formación? 20 horas del convenio del metal. Aquí es que tiene que tener en cuenta, Charo, y todo, que es que esto es una ley. O sea, no es algo que sea voluntario. El empresario tiene que cumplir, porque es una ley. Es como cuando vemos una señal de prohibido y no nos podemos meter por ahí, pues esto igual, es una ley. Te obliga a realizarlo. Y el trabajador tiene el deber de realizar la formación. Respecto a qué hacer, desde aquí nosotros creo quizás no estamos en posición de decir cómo actuar, porque es un tema interno y es algo que seguramente tenga solución. Lo que sí te puedo decir es que es una ley y que al igual que está tipificado como una sanción no cumplirla, tiene que tener en cuenta que si no se cumple, si ese trabajo realiza trabajos sin tener la formación, se está incumpliendo la ley y eso tiene unas consecuencias, ¿de acuerdo? Porque digo, no es algo voluntario, es algo que lo marca la ley y en el cumplimiento de la ley tiene consecuencias para el empresario y para la empresa. No tenemos potestad, ¿no?, para decirlo, pero actuando también con lógica, si tú lo has contratado para montaje de estructuras metálicas y sabes que lo tienes que formar y él lo sabía, o bien tenía ya la formación de antes, o tú lo tienes que formar obligatoriamente. Si no, ese puesto no lo puedes desempeñar.
pongamos el caso de, me voy a los extremos, porque no se me ocurre a lo mejor un ejemplo acorde, pero un administrador, ¿vale? O, por ejemplo, una persona que la habéis contratado exclusivamente para supervisar trabajo de recurso preventivo. Tiene su nivel básico y estupendamente lleva 20 años trabajando con vosotros. Y de repente quiere montar estructuras tubulares, lo tenéis que formar. Tiene que ser así. No lo podéis, digamos, no puede ser como al caso contrario, ¿no? De yo te necesito para montaje de estructuras tubulares, te firmo el contrato con esas condiciones y ahora él no quiere hacer la formación. Entonces se la ofrece y él no quiere y te dice que tiene un recurso preventivo, que le ponga sola el recurso preventivo. La lógica nos hace pensar que, vamos, que aunque reclamase, tú lo has contratado para un oficio de nuevas que no, para el cual no está permitiendo que se le forme. Entonces no puede actuar de forma similar. Vale, estoy dejando muchas preguntas. De aquí os agradecemos de verdad un montón que participe tanto con nosotros. Quizá vamos un poquito más lento porque intentamos contestar a todas. Vale, a ver, vamos a seguir. Claro, cuando, digo, agradeceros todas las preguntas. Cuando os preguntáis con algún problema que habéis tenido con algún diploma en concreto, tenéis que tener en cuenta que para poder solucionar el problema, en alguna ocasión quizás tenemos que ver delante del diploma, tenemos que leer el temario y ver exactamente qué ha fallado. ¿De acuerdo? Vale. Rocío, cuando nos dices que habéis tenido problemas nos dices, bueno, al final a veces pues nos lo llevamos nosotros a nuestro campo, ¿no? A la hora de validar documentación. ¿Ha sido vosotros mismos en vuestra propia empresa el problema con esas formaciones de altura? O, por ejemplo, porque accedéis a distintos clientes y cada uno tiene su criterio en base a calidad, ¿no? No sé, habría que ver, ¿vale? Claro. Rubén nos pregunta sobre un trabajador con carretilla o plataforma, si es suficiente la formación de laboratorio de elevadores. Rubén, aquí tú tienes que tener en cuenta, de nuevo, entiendo que te aplica convenio sector construcción. Si te aplica el sector construcción, te tienes que ir a dar la formación al trabajador del convenio de la construcción. En este caso, laboratorio elevador, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego hemos visto que eso en muchas ocasiones no es suficiente. Tenemos que garantizar que el trabajador tiene los conocimientos, tiene una formación suficiente adecuada para manejar esa carretilla de elevador, ¿de acuerdo? Por tanto, si tiene algún riesgo específico que esa formación no contempla, ¿de acuerdo? Porque solamente es teórica y que incluye alguna parte práctica, le tenemos que dar una formación práctica para que maneje esa plataforma de elevador. Si resulta que hace trabajo en altura, como porque es una PEM y se sube arriba y realiza trabajo en altura, ese trabajador tiene que recibir trabajo en altura, ¿de acuerdo? Aquí no es blanco-negro, tenemos que ver cuáles son las tareas que realiza, qué se contempla en la formación del convenio, que está obligatoria sí o sí, y a partir de ahí tenemos que ir viendo qué formación adicional hay que dar al trabajador para que esté suficiente y adecuadamente formado, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, con una sola formación no es válido, ¿de acuerdo? Se necesitan varias según las tareas, ¿de acuerdo? Si ya altura y plataforma elevadora ya son riesgos que se tienen que comprar en varias formaciones, no solamente en un aparato elevadores como tal, quizá se quede corto porque no contempla altura, ¿vale? No sé si tú quieres añadir algo. Vale. ¿Cómo sabemos si una entidad está acreditada para realizar cursos en altura, en riesgo eléctrico, en plataforma elevadora, si no es un SPA? Ten en cuenta que la homologación se regula únicamente por convenio de construcción y metal, ¿vale? Cuando hablamos de homologación, de formación homologada, nos referimos a la del oficio. Altura, riesgo eléctrico no son oficios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que ver qué entidad es la que nos imparte esa formación y atender a criterios como lo que ha dicho la compañera Irene antes, que si, por ejemplo, tiene una formación en la altura, pues que la entidad que nos la imparte sea una entidad formadora con capacidad para ello, y luego que no nos dé una formación de 1 hora online para un trabajo en altura, ¿de acuerdo? Nos pasa aquí, Rocío, hay entidades que son muy conocidas para impartir formaciones de riesgo eléctrico, por ejemplo, o entidades que sí que tienen una homologación, pero una homologación, digámoslo, más, no sé si
va a ser el concepto a lo mejor adecuado o correcto, ¿no? Pero en base a unos criterios de calidad. Nos pasa, por ejemplo, no sé si estáis al tanto de las formaciones telco. Todo un grupo de empresas del sector de comunicación, empresas, pues, grandes empresas, que todos conocemos, han establecido un acuerdo telco para el cual sus técnicos, los que van a trabajar con ellos, ya sean incluso subcontratados, tienen que tener estas formaciones, las formaciones en base a los criterios telco. Pongamos que son muy parecidos a los del sector construcción metal, ¿vale? Tienen unos contenidos mínimos, un reciclaje establecido, un número de horas mínimo en función de la tarea. Existe telco eléctrico, telco, altura telco, operaciones, que es la formación de oficio telco, que convalida también cuando al final vas a construcción, dependiendo de quién te la imparta. Habrá entidades que no están homologadas y las impartan, pero si trabajas con telecomunicadoras de empresas que están en este acuerdo, que sepáis que debe ser por una empresa homologada por AENOR y otra entidad de este tipo. Entonces, ¿qué significa esto? Sabemos que si están homologados en base a ese criterio, pues han pasado una segunda acreditación en base, pues, a un número de especialistas, ¿vale? De especialistas en la materia. Al final, eso nos lo lleva a pensar un poco la práctica, ¿no? Hay muchas entidades que hacen muy conocidas, como decíamos, sobre todo en riesgo de altura y informaciones de riesgo. Vale, pues seguimos con la preguntita. Agradecemos el tiempo y sobre todo, pues eso, han habido muchísimos escritos y estamos súper contentos de que haya sido, pues, una temática que os esté aportando. Esperamos, pues, un poquito de luz, ¿no? María del Mar, por ejemplo, pregunta que en su empresa tuvo un caso en el que le comentaron que la formación la tiene que realizar el servicio de prevención ajeno y, o sea, imparte la formación el servicio de prevención ajeno y no el técnico. Claro, porque hay la estructura que te da cobertura a todas las necesidades del servicio de prevención ajeno y lo que comentábamos, que son ellos los que dan esa formación del artículo 19. Independientemente de que ese técnico pues tenga otra serie de funciones. ¿Vale? La presentación, María Ángel nos la pide. Vale, Raúl nos comenta lo de las 8 horas, 2018. Raúl está a favor de esas 8 horas. La verdad que, oye, pues nos tenemos que informar al final. Yo supongo que será por ampliación, ¿no? De que esas 8 horas de aula permanente, no sé, no era suficiente, ¿no? Supongo que al final también es que la ley de prevención ya de por sí es bastante cortita en ese sentido. No sé, supongo que por ampliarla. Silvia nos pregunta si el reciclaje de prevención de electricidad es cada cuatro años. Actualmente el convenio de metal tendría 4 años de validez. Te comento por qué la duda, Silvia. Es porque el primer convenio desde el cual se empezó a hablar de estos reciclajes y de que se iba a impartir obligatoriamente en tal fecha, habló de 3 años. Duración, o sea, reciclaje de 4 horas cada 3 años, pero al siguiente convenio ya se pusieron las 4 horas cada 4 años. Y actualmente está así desde octubre de 2022. Vale. También hay varias preguntas, le voy a aglutinar todas, porque hay varias que van en ese sentido, oye, mira, aquí tengo una empresa de construcción, tengo una actividad de construcción, una obra de construcción, y resulta que va a entrar allí una empresa de restauración, una empresa de limpieza, y qué formación hay que pedirle a esta empresa si ellos no tienen convenio de construcción, si ellos son de otro convenio. Vale, aquí ¿qué tenemos? Aquí nosotros lo que nos tenemos que leer y entender es qué nos dice el convenio de construcción para obras de construcción, ¿de acuerdo? Porque hay casos en los cuales para visitar una obra de construcción, aunque vaya a entrar una empresa que no es de ese convenio de construcción, sino que puede ser, por ejemplo, del convenio de la limpieza, le solicita una formación del convenio de la construcción, porque van a entrar a una obra de construcción, ¿de acuerdo? Esto de todas formas, para que quede, siempre para que no haya duda y quede más claro, siempre cuando hay una obra de construcción hay un plan de seguridad y salud, hay coordinadores de seguridad y salud y junto con la ayuda del servicio de prevención, todo ello tienen que plantear, tienen que dar la formación
necesaria para que esa empresa, que no es del convenio de la construcción, pueda entrar a una obra de construcción y que estén adecuadamente formados, ¿de acuerdo? Digo, hemos visto casos de obra de construcción, cada empresa de limpieza les pide formación en construcción, ¿de acuerdo? Aunque digo, esto cada caso se tiene que analizar en la propia obra, con el propio plan de seguridad y salud, con el propio coordinador, con la ayuda del servicio de prevención y siempre velando por la seguridad del trabajador, ¿de acuerdo? Si hay otro convenio, pero tiene que dar formación de construcción, pues hay que darse. Sí, es muy importante ahí el criterio técnico, ¿vale? De ese plan de seguridad y salud. Cosmina nos pregunta que cuando los cursos se ciñen al convenio, con temario calcado, duración igual, pero no tiene homologación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese curso? Cosmina, que esto es un tema muy delicado que justo hace poco ha salido una sentencia que dice textualmente que no se le puede solicitar a la empresa pues, de forma obligatoria que tenga la homologación. ¿De acuerdo? Que ha sido justo lo que ha comentado la compañera de él. Porque la sentencia ve, entiendo por lo que he leído la sentencia, que ve un trato discriminatorio a aquella empresa que no se quiere homologar. ¿De acuerdo? Digamos, esto viene ligado a la TPC, de que parecía de que si no se tenía esa TPC, que si solo se podía obtener con la acreditación y la homologación de las entidades, ¿vale? Pues no podía trabajar ningún operario que no tuviera esa TPC, ¿vale? Entiendo que por formaciones pues hechas hace bastante tiempo, se quedaban muchos fuera sin oportunidad de trabajar, entiendo que puede venir por ahí. Al final, a tu duda, Cosmina, y si por ejemplo trabajáis con distintos clientes, pues que al final ves que algunos sí que solicitan sí o sí esa homologación, en base a nuestra experiencia, es por al final criterio de calidad, ¿no? De que esa formación esté respaldada no solo por la propia entidad, sino también por una auditoría externa o por una homologación, llamémosle como es, digamos, el término, de la formación laboral de la construcción y del metal. También os digo por qué. Nosotros que colaboramos ahora desde Metacademy con distintos servicios de prevención ajenos, contactamos con ellos para ofreceros toda la flexibilidad de todas las formaciones. Lo de comunicar la acción formativa no es ninguna tontería en ese sentido. Las formaciones son inspeccionadas, tanto las que sean bonificadas como las que no. ¿De qué se trata de que sea comunicado? Pues si le apetece al inspector de la Fundación Laboral de la Construcción o del metal acudir a ver qué tal, qué inspector está dando esa formación, cuántos números de alumnos son los que me han dicho, son los que no, el contenido es el adecuado o no, los medios son los adecuados o no. De eso se trata, ¿no? Al final, que sepáis que ya no es solo un título de una homologación, sino que los cursos son inspeccionados, ¿vale? Cuando son comunicados y al final cumplen todos los mínimos legales. Claro. Bueno, ya digo, agradezco personalmente todas las preguntas, que hemos estado un buen rato contestando preguntas y ha sido muy interesante todo lo que habéis planteado y hemos tocado varios puntos y sobre todo esperamos que os lo hemos aclarado, que no, que eso es lo más importante, que os hayáis resuelto las dudas. Sí, nada, os agradezco todo lo que queráis la presentación, nos la solicitáis, ¿vale? La enviamos por correo y por lo demás, Raúl, intento que pues demos este webinar sobre esas bonificaciones, ¿vale? Le demos un poquito más de luz y agradeceros a todos los asistentes pues la participación, que además de nosotros también hemos aprendido, ¿no? Con vuestra experiencia. Bueno, ¿estamos finalizando? Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar ahí y esperamos veros en el próximo. Chao.